Si la muerte de los bebés es mucho más común de lo que pensamos, ¿por qué nadie habla del tema? Hoy te invitamos a escuchar la experiencia de Marion, Laura y Mía que pasamos por esto. Platicamos también de lo que no deberíamos de decirle a alguien que lo vivió y cómo llevar el duelo cuando muere nuestro bebé. Hoy tengo un bebé, lo cual siempre como que me agarro esa idea, ¿no? De, tengo un bebé, hoy estoy bien, la verdad tiene 3 años que creo que o ya ni sé, sí, tienen como 3 o 4 años. Según yo ya estaba súper superada el tema, por eso incluso yo misma me animé como así, hagamos este podcast, está fácil, y ya vi que va a pasar todo lo contrario. Sin embargo, pues bueno, cómo sucedió la historia tiene, mucho pues detrás, ¿no? Y justo por eso también queremos hacer este episodio, para decir, si pasaste por esto, es súper, pues no es normal, pero es común, ¿no? Y creo que eso es lo principal, decirles, esto es muy común, si te pasa a ti, no hiciste nada malo, no es tu culpa, ¿no? No nada. Voy a respirar y luego le haces corte. Y compartirles esas historias a mujeres que quieren ser mamás y que no han podido serlo, que son mamás y que perdieron a sus bebés en el camino, y sobre todo cómo todas lo percibimos de manera súper distinta, ¿no? O sea, está quien diga, la verdad es que yo perdí un bebé, pero ¿qué crees? Se me había cruzado en el camino y no me dolió nada, fue una buena noticia. Y a quien te pueda decir, es lo peor que me ha pasado en mi vida y no entiendo por qué me pasa ni cómo lo voy a sobrellevar. Y también es decirles un poco que se puede llevar a cabo y cómo llevarlo a cabo, porque yo creo que ni siquiera, es más, yo conociéndote a ti y a las redes de Marion y así, pues empiezo a ver que hay muchos especialistas en el tema, e incluso eso me sorprende. O sea, yo ni siquiera fui a terapia en ningún momento porque ni sabía que lo necesitaba, y con el tiempo digo, qué padre que están existiendo estas herramientas donde puedan las mujeres encontrar pues un apoyo, ¿no? Entonces, bueno, ese es como, ya me desvié, pero mi historia fue, yo tenía 8 años, 9 años con mi novio, súper bien, todo perfecto, nos íbamos a casar, llevábamos 1 año planeando la boda, y 2 meses antes de la boda, quedé embarazada. Y yo, ¿cómo? ¿No? Así, esto no estaba ni siquiera en los planes, me voy a casar, no, o sea, ya no me va a entrar el vestido de novia. Sinceramente pasó por mi cabeza así como de, qué oso, ¿no? Así de, y yo no lo quería en ese momento. O sea, decía yo, esto no está pero para nada en mis planes. Y de verdad, o sea, si llevamos 10 años, 8 de novios, ¿cómo nunca sucedió esto? Y ahorita va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, primero fue como toda la parte de la aceptación de la idea y decir, bueno, pues ya está aquí, ya voy a tener un bebé, pues bienvenido, ¿no? O sea, ya, a ver, vamos a ver qué hacemos con esto que ya existe. Entonces, bueno, voy a los vestidos de novia, así, señorita, suéltele, ¿no? Así, estoy embarazada. No te preocupes, esto es súper común, no pasa nada. Y después como que yo no quería avisarle a mis papás ni a mis amigos porque sentía yo como que el momento era la boda, ¿no? O sea, yo decía, no les quiero contar a nadie, la gente en la boda ni siquiera me va a querer, casi que me van a querer sentar, yo no lo voy a contar a nadie, quiero que ahorita la noticia protagónica sea mi boda y ya, después les cuento, ¿no? Entonces voy aceptando esta idea, pues jamás, ¿no? Sobre todo yo creo que eso pasa mucho, tener el palito, ¿no? Como de que sea embarazada, 2 a 3 semanas o no sé cuánto, ¿no? Y estar llorando porque era como, yo no quería esto y yo jamás lo imaginé que fuera a suceder así. Pero bueno, pasan las semanas, ya estoy como a 3 semanas de la boda, nadie sabe, todo bien, en mi mente, ¿no? Y en eso, pues bueno, vamos al ultrasonido. No, pues no hay corazón, a ver, no, pero yo creo que debe estar muy chiquito, aguanta 2 semanas más. Y yo, pero es que ya me voy a casar, ¿cómo que? O sea, ¿no? Y de repente, pues bueno, vamos a esperar un poco más, no hay corazón, no hay corazón. Y un día me dicen, ¿sabes qué? No hay corazón, es un embarazo embriónico, que significa, estás embarazada 100%, pero pues no se desarrolló el feto. Entonces fue ahí como un shock así de, bueno, ok, pero pues no es tan mala noticia, ¿no? O sea, pues ni siquiera está en mis planes, casi que le digo, Doc, 1000 gracias, ok, ahí nos vemos, y ya. Pero ¿cuál empieza a ser mi sorpresa? Que empezó a llorar así
como terriblemente, como yo sentía que aunque no había bebé, había perdido un bebé, ¿no? Entonces, bueno, casi que le digo, buenas noches, doctor, ya me voy a repartir mis invitaciones de boda, y dice, pues no, hay que sacar el producto. Y yo, ¿qué producto? Si no hay nada, o sea, ¿no? Pásenme mi pastilla y yo ya me voy de aquí. No, pues tienes un embarazo ya bastante desarrollado y tenemos que hacer un legrado por un embarazo anembriónico. Y yo, ¿y eso qué o qué? Pues nos vemos mañana acá, cirugía, anestesia, quirófano, etcétera, ¿no? Se empieza a hacer como un shock otra vez de cómo, pero es que nadie sabe y yo no me puedo meter un quirófano, o sea, a mí me pasa algo y mi mamá no me perdona nunca jamás en la vida que no le conté la historia. Entonces viene como la idea de regreso de, bueno, ahora tengo que aceptar que ya no es, ¿no? Y empiezo a darme cuenta de, estaba súper emocionada sin saberlo, según yo era una mala noticia y era todo lo contrario. Entonces ya al día siguiente, oye, ma, 5 de la mañana, ¿ya te despertaste? Obviamente no, ¿qué pasó? No, pues estoy en el hospital, ¿qué pasó? Desde ahí es como, ¿cómo digo, no? O sea, estoy embarazada, pero no estoy embarazada, pero... No, pues es que estaba embarazada, pero ya no, pero lo tienen que sacar. Y mi mamá luego, un aborto. Pues sí, ¿no? Que eso es algo que a la fecha no sé si les pasa a ustedes, pero me cuesta trabajo, no sé cómo llamarle, aborto, legrado, el LIU, ¿no? O sea, no lo sé. Pero bueno, mamá, no pasa nada, vamos ahí, te apoyamos, etcétera. Salgo y pues ya, parece ser que pues fue una buena noticia, ¿no? Ok, dije, me concentro, mi boda, en mi luna de miel voy a chupar muchísimo, ¿no? Así como toda ardida, resentida, no sé, pero dije, ya pasó. Empiezan a pasar los meses, casada, oye, ¿vamos a tener hijos? No, o sea, después del sustazo que nos llevamos, no, al menos ya me di cuenta que yo me embarazo súper rápido, porque fue un accidente mínimo, de esos que dices, nunca jamás va a pasar, y sí pasó. Entonces en mi mente se queda yo me voy a embarazar en 2 segundos, cuando yo decida, ahí nos embarazamos. Ok, empezamos a disfrutar la vida. Y yo me empecé a dar cuenta durante los meses que lloro un chorro, me empieza a venir como un tic súper extraño en la boca, ¿no? Así como que a mover como mi quijada de forma muy distinta y así. Digo, no, pues aquí obviamente hay algo que según yo estoy muy feliz, pero no está bien. Empiezo a ir a terapia y como que cacho que la idea sí me había pegado así como 15,000 veces más de lo que yo creía. Pero ya, decido como asumir de paso hace mucho. Bueno, hace 8 meses, 1 año, lo que sea, estoy bien, me voy a embarazar pronto. Entonces un día sucede y ¿qué onda? ¿Ya nos apuntamos? Sí, nos apuntamos otra vez, ¿no? A los 2 meses de intentarlo, pega. Y yo, obvio, ya, o sea, ¿no? Para esto jamás, nunca en la vida uno piensa que te va a volver a suceder algo así. Entonces era la ilusión más grande de la vida de, ahora sí, qué padre, por algo pasan las cosas, ahora sí es el momento, yo estoy súper emocionada, etcétera, todo va a salir bien. Obviamente siempre queda como ese miedo de, ¿y si no? Pero yo decía, obvio, ay, por Dios, a nadie le puede pasar esto 2 veces, ¿no? Entonces, ginecólogo bien, y en eso un latido de corazón. No manches, esto es lo mejor que me puede pasar. Esto me pasó la vez pasada, ¿no? Tuve un embarazo embriónico. No te preocupes, eso fue random, tranquila, todo va bien, vamos a monitorearte. Embarazo perfecto, semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas. Una otra consulta y me dicen, Lore, ya, o sea, como casi que quítate ese trauma, puedes avisarle a tu familia, porque obvio yo dije, no le voy a decir absolutamente a nadie, puedes avisarle a tu familia, a tus amigos y demás, y yo, venga, voy a quitar como esa energía que tengo. Armo un desayuno con mis mejores amigos, con toda mi familia, ¿qué creen? Estamos embarazados, ¡wow! ¿No? La noticia más increíble y esperada del mundo. Las cosas no sé por qué sucedieron así, pero a los 2, 3 días empezó a sangrar, pero es así como, no, esto no podría pasar 2 veces, o sea, por Dios, ha de ser un sangrado X. Voy al doctor y escuchas la terrible, el corazón no late, ¿no? Entonces fue como, no. ¿Quieren más clínica? Es como, esto no puede pasar 2 veces, no. Y yo creo que a la fecha es lo más horrible que me ha pasado en la vida. Y después
viene todos esos sentimientos de ¿qué hice? ¿No? O sea, obviamente, aunque sabes por dentro que no, dices, es mi culpa, algo hice, ¿por qué avisé? ¿No? Todo mal. Y ahí fue, creo que incluso más difícil que la segunda, ¿no? Es avisarle a tus amigos que ya no, pero digo, bueno, ¿qué? Pues ya sangré. Uno que no entiende cómo funciona dice, pues ya estuvo, ¿no? Listo, sigamos con la vida. Y dice, no, pues otra operación. ¿Qué? O sea, como otra vez, o sea, esto no puede estar pasando. Y voy por un segundo legrado, casi que ya, pues obviamente nunca riendo, ¿no? Pero ya es como, bueno, pues ya sé qué es lo que va a pasar, vamos al hospital, ya sé lo que se siente, ya sé lo que duele, casi que ya tengo mis medicinas de la vez pasada, ¿no? Y sucede 2 veces. Y justo este episodio lo quisimos hacer porque no es posible que tantas pasemos por esto solas. Que la gente tiene que saber qué pasa, que es súper común, que no es culpa de nadie, que hay tratamientos incluso, ¿no? Porque sé que hay mucha gente que vive su duelo de una manera distinta, pero que dice, bueno, no, ya, ok, ya, no quiero hacer nada más, ¿no? Entonces, que nosotros podamos dar a conocer todas las alternativas que hay para que cada quien pueda tomar su decisión. Si quieren volver a decir, no lo quiero volver a intentar, que no, o sea, está bien, pero que quien lo quiera intentar tenga el conocimiento, que pueda ir a terapia, que pueda trabajar su duelo de distinta manera y sobre todo eso, que sepan que está horrible, pero que es muy común y que va a estar bien y que eventualmente está bien. Yo empecé hablando diciendo, oh, tranquilos, yo ya lo superé y así en segundo 1, ¿no? Se me vinieron 4 años encima. Entonces es platicar un poco de las situaciones por las que pasamos quienes han pasado por esto, que yo creo que todas lo vivimos muy diferente, a pesar de que sean situaciones igual muy similares o muy distintas. Cada quien vive como su duelo y es poder que estén aquí significa mucho para nosotros que nos puedan compartir su experiencia, porque sabemos que está cero fácil, o no sé, pero que podamos pues abrirlo más, ¿no? O sea, esta es una historia que prácticamente nadie sabe de mí y creo que es importante. Tú, Lau, puedes platicarnos un poco. Nosotros hoy decidimos ponernos en contacto contigo porque vas a tener mucho más conocimiento y que nos puedas compartir herramientas de cómo llevar a cabo como estos procesos. Sin embargo, hoy no te invitamos como especialista, sino te invitamos como mamá y para que nos puedas platicar tu experiencia, tu perspectiva. Claro, sí. Agradezco mucho la invitación y siempre digo que estos espacios, justamente que se abren para hablar de estos temas, es bien importante porque, como lo dijeron ahorita, estamos en el 2022 y sigue siendo un tema tabú, porque además justamente es la muerte, es hablar de la muerte. Y justo Marion y yo hablábamos hace rato que la muerte nos cuesta trabajo hablar, ¿no? En general, pero cuando estamos hablando de la muerte de los bebés, todavía se vuelve más complicado. Es algo que al final lo decíamos, ¿no? Es como no tiene sentido, o sea, nunca te esperas que algo así te pueda suceder, esa es la verdad. Creo que esa es una de las cosas más común que escucho yo en consulta y que obviamente lo dije yo, nunca pensé que esto me fuera a pasar a mí, que nos fuera a pasar a nosotros, ¿no? A nuestra familia y tampoco a nuestra hija, ¿no? Entonces creo que esa parte, sí es cierto, son muertes totalmente inesperadas. Y como tal, no sabemos qué hacer, literal, no sabes. Nadie te cuenta, nadie te explica, nadie te habla alrededor. Luego te enteras, pero que si tu mamá también pasó por eso, pero que si la abuelita, pero que si el tal... me hubieran avisado. Sí, o la amiga, y empiezas a ver que hay otras historias que tú no conocías, pero que como se vuelven es un secreto del que nadie habla, entonces es bien complicado, de verdad, saber qué hacer. Y sí es cierto, es un duelo bastante solitario, creo que esa es una de las características principales, es un duelo muy solitario, poco comprendido también, la gente no sabe ni qué decirte, ¿no? Básicamente, ¿no? Es como, ¿qué le digo? O sea, ¿cómo me acerco a esta pareja o a esta mamá, a este papá?
que acaban de pasar por esta experiencia. Incluso muchas veces ni siquiera se te reconoce como mamá o como papá. Y creo que esa es una de las cosas más dolorosas, que no se te reconozca como, ¿no? Cuando no tienes a tu bebé físicamente aquí. Yo definitivamente soy especialista en duelo gestacional y perinatal. ¿Por qué? Porque yo también soy mamá de una bebé que murió. Y creo que nunca, ahorita estaba escuchándolas y les agradezco mucho siempre, ¿no? Escuchar sus historias. Es por mí yo que me dedico a esto y que tengo el honor de compartir y de que compartan conmigo como, ¿no? Las historias de sus hijos, cómo son diferentes, ¿no? Pero son diferentes, pero al final es este dolor que se comparte, porque al final pues estamos hablando de nuestros hijos. Yo soy mamá de Martina. Martina es mi bebé estrella. Soy mamá de Regina. También Regina tiene 7 años. Es mi hija, que digo que es mi hija en la tierra. Entonces Martina es mi segunda hija y realmente Martina también llegó después de un tratamiento de fertilidad. Ahorita estábamos hablando también de eso, ¿no? Muchas veces pues yo tengo lo que tuve, ¿no? Lo que se le llama infertilidad secundaria, que es, o sea, tuve una hija, digamos, un embarazo natural, pues prácticamente, ¿no? Fácil, sin ninguna complicación, un embarazo que duró 40 semanas y Regina nació pues sin complicaciones y cuando me quise volver a embarazar ahí fue donde nos encontramos con un sinfín de problemas y creo que, claro, ¿no? Acudimos a una clínica de fertilidad que fue la opción, que para nosotros en ese momento era la única opción. Fue una posibilidad, siempre lo digo, ¿no? Porque también ese es otro tema, la infertilidad, digamos, también un tema bastante solitario y del que nadie quiere hablar también. Y cuando llegas ahí, pues después de tanto, ¿no? Y de tanto esperar, ya estás frustrado, ya estás enojado, ya estás todo, llegas ahí y te embarazas. Yo tuve esa suerte que sí me embaracé. Y pues mi bebé, desde el principio fue un embarazo bastante complicado, con manchados, muchos sustos. Yo me acuerdo que yo en muchas ocasiones dije, ya, este embarazo ya se perdió. Cuando llegamos a la semana 11, tuve reposo, también reposo absoluto. Cuando llegamos a la semana 11, me hicieron un estudio estructural y ahí vieron que había algo que no se veía bien en el corazón de la bebé, pero no sabían, bueno, en ese momento no sabíamos que era una niña, pero no sabían qué. Y justo como, ¿no? Te dicen, ahorita no podemos saber, así que semana 18, 19 vamos a tener que ver a una cardióloga fetal y ya veremos qué es lo que está pasando. ¿Qué haces ahí? Pues obviamente pues decides tratar de confiar en que las cosas van a estar bien, porque, ¿no? Y además por lo que digo, nunca te imaginas que tu bebé va a tener el peor diagnóstico que puede haber en las cardiopatías, ¿no? Congénitas. Entonces, en realidad yo lo que agradezco, y que siempre lo he dicho, es agradezco que Martina pues nos permitió ver su identidad, digamos, saber que era una niña, poder nombrarla, incluso algunas semanas pudimos, pues así, llamarla por su nombre, ¿no? Se me corta la voz porque justo pienso también en Regina, ¿no? En esta ilusión que tenía de ser hermana mayor, que lo es, solamente que es una hermana mayor diferente, porque su hermana está en el cielo. Pero eso, es duro, ¿no? Cuando estás con esta ilusión, que era lo que tú decías, ¿no? O sea, es como, pero claro, ¿por qué me duele tanto? Porque ya en el momento en que sabes que estás embarazada, empiezas a crear toda una historia con este bebé. Toda, ¿no? ¿Cómo va a cambiar mi vida? ¿Cómo va a ser mi familia ahora que estemos los 3 o los 4 en mi caso? Empiezas a tener estas ilusiones, todos estos sueños. Empiezas a proyectar una vida con este bebé. Entonces, por supuesto que en la semana que sea, ¿no? Es durísimo escuchar esto, ¿no? De que ya tu bebé tiene una cardiopatía o tiene algo, ¿no? De los cromosomas o ya su corazón no está latiendo, es decir, incluso cuando llegan a término, nacen y mueren a los pocos días, ¿no? Es que, de verdad es que es algo que a mí me sigue pareciendo incomprensible, pero es real que pasa. Y bueno, en realidad a mí, pues Martina, sí, en la semana 18 fue cuando nos hicieron este ultrasonido y en realidad justamente tenía todo, o sea, el peor diagnóstico, digamos, en cardiopatías congénitas. Tenía muchísimas, pues, cosas que al final en realidad eran incompatibles con la vida.
Entonces es bien difícil escuchar justo esas palabras. Cuando tú estás viendo en el monitor, que yo la veía, ¿no? Y yo decía, pero está tan llena de vida. Manos, está pies, tan llena de vida. cabello. Véanla, se mueve. ¿Cómo me estás diciendo que esta bebé está así de enferma? No tiene ningún sentido. No, pues sí lo tiene. Y es así. Y entonces ahí justamente, pues sí, te empiezas a cuestionar tantas cosas, ¿no? Y al final nosotros también tuvimos que tomar la decisión de interrumpir el embarazo, porque en realidad es que no había posibilidades de vida para ella fuera de mí. Fue igual, como lo dijo Mariona ahorita, la decisión más difícil de toda mi vida, y yo no creo que exista otra más para mí, es la verdad. Fue súper difícil comunicarle a Regina. Creo que también estos hermanitos, que a veces son también muy olvidados por ahí, también, si ya hay hermanitos, ellos también están experimentando un duelo, están experimentando una pérdida, están experimentando, ¿no? También lo mismo, o sea, como yo ya me veía con mi hermana, yo ya me veía jugando con mi hermana y ya no va a estar, o sea, ¿cómo? Entonces creo que esa parte también habría que decir que no solamente, o sea, somos nosotros, pero si ya hay niños en la casa, también son ellos, porque son los hermanos, pero también son los abuelos, pero también son los tíos, es decir, es un duelo que no es solamente de nosotros, sino que es un duelo que se expande, digamos, a todas las personas que estamos involucradas en la vida de este bebé y de estos papás. Y al final creo que nosotros pues tuvimos unos días para poder despedirnos de Martina, para poder hacer algunos rituales. Yo tampoco sabía qué hacer, esto fue instinto. A veces me dicen, claro, ¿por qué eres psicóloga? No, en realidad en ese momento se me olvidó cualquier cosa, formación académica, que claro. No. Solo así fue, y participamos Regina, Sergio y yo, y pudimos realmente despedirnos de ella como quisimos, y pues también tuve un parto natural de 30 horas de labor de parto, durísimo, porque justamente estás, ¿no? Como viviendo este momento, es el nacimiento de tu bebé, que eso es algo que también muchas veces dicen, pero no nació, no, sí nació, todos los bebés nacen, o sea, todos, aunque nazcan sin vida, todos los bebés nacen. Entonces estábamos viviendo el nacimiento de nuestra hija, que sabíamos que al final, pues ya, ¿no? Ese era, pues, su bienvenida al mundo, pero también iba a ser, ¿no? Su despedida. Y sí, definitivamente fue muy complicado. Y al final, creo que yo ahí siempre digo que yo di a luz a Martina, pero también di a luz a una nueva Laura. Creo que esa es una de las cosas que también suceden. Definitivamente no vas a volver a ser el mismo, la misma. Siempre hay algo que pasa, o sea, siempre hay una transformación después de este tipo de experiencias que son muy duras. Es un duelo bastante complejo, lo hablábamos también hace rato, es muy complejo por todo lo que involucra. O sea, había una parte de mí que decía, ¿cómo puede ser que después de tanto tiempo de estar esperando a esta bebé, ¿no? Este embarazo, haya terminado? O sea, ¿por qué pasó esto? No entiendo. No hace sentido nada, no hace sentido, sí. Justo, ¿no? O sea, es como, ¿por qué? Y esa pregunta, bueno, que creo que la respuesta, ¿por qué nos pasó? Pero ¿por qué a nosotros? Y mucha gente te dice, no, preguntes el por qué, pregunta el para qué. No, pues tampoco. ¿Para qué me pasó esto? ¿No? En ese momento es imposible contestar esas preguntas. E incluso creo que después, ¿no? O sea, no es como que yo, y por lo menos para decir, claro, me pasó para... O sea, no encuentro respuesta. Digo, estuvo jodidísimo, lo odié, es la peor etapa de mi vida y ojalá nunca me pueda... Puede ser que nunca lo descubras. Claro. Y hablemos también como mucho de o sea, decíamos estos momentos incómodos, ¿no? Hay muchos. Y también lo que decías, Laura, la gente no sabe cómo reaccionar. O sea, incluso yo, si a alguien le pasa algo similar, no sé qué decir, ¿no? O sea, es nada más como de, te quiero mucho, siento mucho que hayas pasado por esto. Y se me acaban las palabras. Entonces... ¿Cómo cuáles? O sea, ¿cuáles son? Porque creo que también es importante, hablemoslo así, ¿no? ¿Cuáles son las frases que odias para que si conoces a alguien, porque todos vamos a conocer a alguien, o chance la conoces y no lo sabes todavía? Claro. ¿Cuáles son esas frases que por favor no hay que decir cuando perdiste un bebé? Pues es que de entrada, ¿no? Como no le digas nada que no le dirías a alguien. Por ejemplo, si alguien muere tu papá, no le vas a decir, no te preocupes, luego vas a tener otro papá. No es cierto.
no voy a tener otro papá después. O sea, creo que esa parte de entrada, así lo quiso Dios, fue el destino, mejor ahorita que después, ya después vas a tener otro, porque mira, son bien jóvenes, entonces seguro luego van a tener otro, ¿no? Fue mala suerte. O sea, por ejemplo, nuestros bebés que venían pues, o sea, que venían mal, cuando te dicen, pues es que la naturaleza es sabia, pues mejor ahorita, ¿qué tal si iba a sufrir? O sea, te empiezan a decir como cosas de, mejor ahorita que después, porque te ibas a encariñar más. Y como, no, encariñada estoy, te lo prometo. Pues eso no va a cambiar. No necesitaba más ya tiempo. Ya está mejor en otro lado, o sea, ya está en un mejor lugar, y es como, claro que no, el mejor lugar, sin duda, era aquí. Pues claro. Conmigo, con mucho amor. Exactamente. Sí, justo lo que dice Lau es yo creo que la que más, justo hice un post y le pedí como a toda la comunidad que me escribiera todas las frases que en su momento les habían dicho para hacer varios, porque aparte me salieron 110 frases. O sea, cuando yo saqué toda la lista dije, no puedo creer. O sea, y yo leía unas tan crueles. De los que le habían dicho. O sea, frases que decían, es que, ¿por qué hablas de tu bebé si no existió? O sea, así se lo dijeron a una persona. Es como, es muy cruel lo que estás diciendo. O sea, porque no lo ves palpable aquí físicamente, quiere decir que no existió. Sí existió, vivió en mí y lo parí. O sea, estuvo dentro de mí y nació. Entonces, el que te digan la más repetida era la de, son jóvenes, no se preocupen, van a tener más. No, y que te digan, después ya vas a poder ser mamá. También. Como si no sí, estás minimizando, ¿no? El hecho de... Y creo que sobre todo en las primeras semanas también, o sea, sobre todo cuando los embarazos se pierden en las primeras semanas, todavía hay más posibilidad de que te digan todas estas frases, porque justamente, y por eso las mujeres y los hombres que experimentan, ¿no? En estas primeras semanas de embarazo, estas pérdidas, digamos, obviamente... es más complicado porque justo es más difícil, no tienes todavía integrada, o sea, es decir, la experiencia como tal, apenas estás sintiendo los primeros síntomas, los hombres ni se digan, ¿no? Ni cuenta se dan, es decir, es mucho más complicado. Entonces, generalmente cuando la gente dice, a lo mejor ni sabías que estaba, como te sucedió a ti, no sabíamos que estabas embarazada, entonces, ¿no? Y si sí sabíamos, justamente, y es muy común. Es muy común y qué bueno que tenía 3 poquitas meses, semanas. Es muy común, exactamente. Entonces todavía ahí siento que se minimiza muchísimo más el dolor. Como que después dicen, pues tiene más sentido porque ya tenía más. Sí, incluso la materializa, ¿no? La panza. Ok, ya tenías panza, sí existía. Ajá. Incluso las mismas mujeres, las mismas mamás, se minimizan con comparaciones. Como de, claro, pero ella tenía más semanas que yo, entonces le debe de doler más. Y no, en realidad no podemos medir el amor por el número de semanas. Siempre yo digo que hay un vínculo. Tú creas un vínculo incluso con este bebé, ¿no? Mucho antes incluso de saber que estás embarazada, cuando ya lo estás deseando, cuando ya lo estás pidiendo, ya estás creando un vínculo. Entonces, es eso. Por eso se siente, pues sí, tan feo. Y por eso duele tanto. ¿Por qué? Porque ya hay un vínculo que tú creaste y eso es lo que duele. Por eso, porque amas a ese bebé, porque amas, ¿no? esta vida, esta idea de lo que ya va a ser, por eso duele tanto. Okay. Y comentarios que les hayan hecho sentir bien, o sea, ya dijimos cuáles son los que no te atreves a decirme, comentarios que por lo menos ustedes compartirían con alguien que vive algo similar. Nada más quiero hacer un paréntesis, con el tema de la infertilidad también hay cosas que lejos de ayudar, pues hay comentarios que a veces hacen, que te ofrecen de, ¿y por qué no adoptan? O ¿por qué no? A mí ya van 3 veces en este tiempo que apenas voy a cumplir un mes de lo que pasó con Ainhoa, que me han sugerido lo del vientre subrogado. 3 veces. Y es como, ¿de verdad me estás diciendo eso? Ni siquiera sabes si tengo problemas de infertilidad, ni siquiera sabes cuál es mi historia. Y como ya tuve 2, o sea, ya tengo 2 bebés muertos, pues entonces me están sugiriendo que mejor rente un vientre para vivir como eso. O sea, todo ese tipo de cosas tampoco hay que decirlas porque al final a mí me encantaría saber si esa persona estuviera en esa situación, si lo haría. Porque normalmente esos consejos te los dan las personas que tienen hijos, que nunca han tenido ningún problema. Y pues lejos de ayudar también te lastiman, ¿no? Entonces también en ese tema sí es bien delicado lo que uno le dice a la otra persona, porque pues también puedes lastimar. Y también tienes que ser fuerte. Olvidamos ese es básico, o sea, tienes que ser fuerte. Ánimo.
No, a mí me decían mucho, claro, por tu hija, por Regina, ¿no? ¿Cómo va? No. Sobre todo cuando hay niños. Cuando ya hay niños. Te dicen, es que tienes que ser, pues sí, te lo echan como, este peso que te echan de... Aparte, ¿no? O sea, no era suficiente y además tienes que esconder tus sentimientos. Claro, psicológicos, digamos, pues ahí te frenan tu proceso de duelo, porque entonces, claro, como no estoy siendo fuerte, entonces algo está mal en mí. Porque estoy llorando demasiado, porque ya llevo tiempo, ¿no? Que no puedo, pues sí, me duele demasiado. Entonces, algo está mal en mí. Y los hombres sobre todo, que culturalmente, pues no llores, tú tienes que sostener a la familia, tienes que ser el fuerte, y eso para los hombres es durísimo, porque al final digo, espérame, él también es el papá de este bebé, tiene todo el derecho de llorar y de expresar todo lo que necesite. Es parte del proceso de duelo. Si no lo vives así, pues entonces, ¿cómo? ¿No? Guardándonos todo adentro es lo que decía. Pues sí, mucha gente dice, si no lo ves, es que no existe. Si no hablo de eso, no me va a doler. Lo tapo, ¿no? Así Sí, como... Eso no se tapa, no se puede guardar en un cajón. O sea, no se puede. Eso va a salir eventualmente, y eso lo he visto, yo en consulta y lo he visto. Muchas personas que intentan taparlo, que intentan guardarlo, y que eventualmente por alguna razón, por otro duelo, por lo que sea, sale. Y sale peor, con una fuerza impresionante que entonces es más complicado. Sí, porque no sanó en su momento, ¿no? Y bueno, y las frases que me ha ayudado, bueno, yo lo que dijiste, el saber que estás conmigo, nada más. No, ya no necesito que me eches todo una carta de la vida y Dios y el universo y tú y yo. No, o sea, con que me digas, te quiero mucho, estoy para ti, o necesitas un abrazo, que de verdad te pregunten, ¿qué necesitas? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Porque me lo han preguntado y sí, no sé, cuando le hicimos la misa a Ainhoa, me preguntó una amiga, ¿qué necesitaba? Le dije, necesito unos globos, porque quiero aventar unos globos blancos, uno para mí y otro para Rodrigo. Ella me compró los globos y me los llevó. Ese tipo de cositas ya. son como, sé que estás ahí, me estás ayudando, o el que me lleves comida. Eso te iba a decir, a mí me pasó que me gustó, o sea, no sé, ¿no? Pero fue, de pronto llegó un paquete a mi casa y eran unas chips verdes, ¿no? Que son mis papas favoritas, con un dip de queso, un CD con una música que me gustaba, no tuve ni dónde reproducir el CD, pero es como el hecho de, aquí están acompañándome, ¿no? Y... Sí, porque a veces a lo mejor llevas horas sin comer, ¿por qué te vas a estar preocupando por la comida? Entonces, sí. El que te manden de comer, eso me hace un excelente detalle. Entonces, para mí, por lo menos eso ha sido lo que más me ha ayudado. No sé, a ti también. Sí, y sobre todo validar las emociones. Eso, creo que eso es súper importante. Validar las emociones de esa mamá, de ese papá, que en ese momento necesitan expresar. Y dejar de decir, ya deja de llorar, ya pasó mucho tiempo, pero ¿por qué sigues así? No, nadie sabe, no sabemos cómo nos va a tocar, es decir, no sabemos cómo el otro está viviendo su dolor, y creo que debemos de poder justamente eso, validar lo que está sintiendo. Creo que esa es una de las cosas que yo diría, que ayuda muchísimo, el saberte escuchado, el saberte apoyado, el saber que no estás solo, ¿no? Por eso las cuentas como Marion, pues de que tiene Marion, o sea, son maravillosas porque justamente hace una comunidad muy linda, ¿no? De mujeres, sobre todo, que se sienten sostenidas. Y creo que eso es bien importante. Mi historia. Recuerdo que toda la vida, desde que estaba muy chiquita, desde que me bajó yo tenía problemas, o sea, eran unos dolores tremendos. O sea, pero de que me daba calentura, me tiraba al piso del dolor, o sea, cosas que decías, esto no puede ser normal, pero pues nadie tampoco me dijo que no era normal. Entonces pasan los años y como a los 17 años me detectan un tumor en un ovario, me lo quitan y también me detectaron un síndrome de ovario poliquístico. Y desde ahí a mí me dijeron, es que el día que te quieras embarazar te va a costar muchísimo trabajo y vas a tener que hacer muchas cosas para lograr embarazarte. Pues a los 18 años, ¿quién piensa? Entonces, realmente, pues nada. Y siguen pasando los años hasta que llego como a los 28 más o menos y voy a una consulta y ahí me dice el ginecólogo que en ese entonces tenía casi que si no me embarazo hoy, ya no me voy a poder embarazar nunca. Entonces ahí como que me cayó un poquito más el 20 y dije, bueno, ya no estoy tan joven porque tengo 28, ¿qué va a pasar, no? En ese momento pues la situación sentimental en mi vida tampoco era muy adecuada para pensar en hijos, ¿no? Entonces pues pasó el tiempo también hasta que conozco a mi esposo y empezamos en esta búsqueda de embarazo, pero de si pasa que bueno, si no, no. Y estuvimos así como 2 años, hasta que pasaron 2 años y yo le dije, oye, aquí algo pasa.
esto no es normal. Llevamos 2 años y pues entre que sí y no, pero pues siento que no es normal. Voy al doctor y efectivamente me dicen que me hacen unos estudios y me detectan que tengo una malformación en el útero y que me tienen que reconstruir el útero porque eso estaba impidiendo que se generara la implantación. Y que a lo mejor ni siquiera yo sabía y ya había perdido bebés, pero pues como yo era muy regular y tenía sangrado, o sea, como que no, me dijo, pues a lo mejor pasó y me intentaste. Entonces, ya que opere voy a ver si encuentro más cosas. Y me operan hace 2 años y justo sí había más cosas, tenía las trompas totalmente tapadas, tenía un poco de endometriosis y tenía lo del útero. Entonces, pues evidentemente no había forma porque o sea, nunca me iba a embarazar. Y cuando me hacen la cirugía me piden que nada más espere 3 meses. Me pasó un poco parecido a ti porque yo también mi boda, yo me casaba el 2 de mayo del 2020. Entonces como que también los dos fue de, está padrísimo, te operas, nos vamos de luna de miel y regresando de la luna de miel van a ser los 3 meses y ya podemos empezar a buscar embarazarnos. Ah, pues sí, parece. Pasa, llega la pandemia, todo cambia, o sea, todo se voltea, nada de lo que teníamos planeado empieza a pasar. Y dijimos, bueno, pues si ya no sabemos cuándo nos vamos a casar, hay que empezar a buscarlo a ver cuándo pega. Y pues nuestra sorpresa fue que pegó a la primera. Cosa que, o sea, yo no lo podía creer porque dije, tanto me dijeron que no, y yo tenía como tan clavado el no en la cabeza, que cuando me pasó dije, no lo puedo creer, a la primera, ¿no? Entonces empieza a pasar hago mi civil en agosto y yo ya estaba embarazada y en mi civil. Entonces justo le dimos la noticia prácticamente pues, todos los que estaban en esa boda, éramos 50 personas que eran mis personas como más cercanas. Porque yo sí decía, está horrible este tema de no digas nada hasta las 12 semanas, ¿por qué? O sea, ¿por qué este miedo que te meten desde un inicio de no digas nada, porque qué tal que no se da? Entonces como que yo ahí dije, no, yo sí lo quiero contar, lo contamos. Nunca pensé, ¿no?, que iba a pasar. No, Nada, pues, se lo cuentas, ¿no? Sí. Llega el estructural de la semana 12, que pues ahí yo tuve un poco de negligencia médica porque me lo hicieron terriblemente mal. Todo estuvo súper mal hecho, porque hubieron 1000 cosas que en ese estructural me debieron haber detectado que no me detectaron. El único foco rojo que nos dieron a mi esposo y a mí fue que la parte del mentón de la carita del bebé no estaba bien formada, pero la respuesta fue como, vamos a ponerle un foco naranja y nos tenemos que esperar hasta la semana 20 para ver si pasa algo, ¿no? Entonces fue como, pues bueno, pero como mamá tenemos un sexto sentido que pues, no me dejarán mentir, o sea, de verdad sí existe. O sea, ¿qué sabes? como mamá cuando algo no está bien. Yo salí de la consulta súper apanicada, nerviosa, mi esposo fue como, tranquila, no pasa nada, los dos somos de mentón chico. Va a salir así con mentón, sí. Mi mamá también, o sea, todo el mundo es como, estás loca, no pasa nada. Me quedé muy intranquila, llegamos a la estructura de la semana 22, me lo hicieron en la semana 22 y pues ahí un sorpresón porque nos empiezan a bombardear de 1000 cosas, porque aparte los doctores tienen esta costumbre de dejar las malas noticias al final, entonces todo lo estructural pues iba perfecto, ¿no? Y de repente nos dicen, pues tengo que decirles varias cosas, y mi esposo iba así de, ¿cómo que varias cosas? O sea, lo único que pasaba en teoría era lo del mentón. Y nos empiezan a soltar una serie de malformaciones que traía el bebé, que mi esposo y yo creo que sí entramos en shock porque ninguno estaba entendiendo lo que estaba pasando. O sea, a mí me habían dicho que el bebé estaba perfecto. Como ahorita me puedes decir que trae múltiples malformaciones y trae un problema en el corazón cuando se supone que todo estaba bien. Entonces salimos de la consulta, nos quedamos viendo y o sea, me acuerdo que nos sentamos y fue como, no, ¿qué está pasando? Hay que entrar otra vez a consulta. Algo no vio bien el doctor. Entonces le hablé al doctor y le dije, ¿podemos volver a entrar? Y nos dice, claro. Pues regresamos con él y le dijimos, necesitamos que nos expliques qué está pasando. No estamos entendiendo. Y entonces ahí él me empieza a decir como, no, pero no te preocupes, dentro de todo lo malo pues hay soluciones, puedes hacer esto y esto. Y yo, o sea, como que empiezo a razonar mi cabeza todo lo que me estaba diciendo, que mi bebé iba a tener que estar en cirugías constantes, no sabíamos ni siquiera si iba a poder comer por sí solo, no sabíamos si se iba a poder mover, o sea, una cantidad de cosas que yo decía, ¿cómo me puedes decir que todo va a estar bien con todo, con todo lo demás que me estás diciendo, ¿no? Entonces, pues pasó, fuimos a ver, fueron 2 semanas muy intensas de estar yendo a ver médicos, segundas opiniones, neuropediatras, pediatras, todo para ver, pues, qué decisión teníamos que tomar. Al final, mi esposo y yo tomamos la decisión de interrumpir el embarazo, fue en la semana 24,
porque pues sabíamos que que teníamos muy claro los dos que no queríamos que nuestro bebé sufriera. O sea, eso fue algo que los dos desde el principio, creo que sin hablarlo, saliendo del hospital le dije, yo no quiero que mi hijo sufra. Y su respuesta fue como, yo tampoco. Entonces fue sin duda, después que se ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida. Porque aparte de tener que tomar la decisión por otra persona, que al final tú sabes que lo estás haciendo con todo el amor del mundo, pero ahí hay una culpa, o sea, es un sentimiento por el que sales de lo estaré haciendo bien y si cometo un error y si lo dejo y todo sale bien, entonces es como nunca al final siento que vas a saber si estuvo bien o mal. Siento que ahí fue una decisión que en ese momento fue tomada desde el amor 100%, sabiendo que ninguno de los dos queríamos ver sufrir a nuestro hijo, ¿no? Entonces fue un parto natural, y eso es durísimo también, porque al final entras al hospital y pues sales sin tu bebé, ni en brazos, ni en vientre, ni nada, y en esa experiencia sí puedo decir que fue horrible, porque nadie te explica a lo que tienes derecho, nadie te dice qué puedes hacer con tu bebé. Y pues yo no tengo nada de Emilio, nada. O sea, lo único que tengo es su recuerdo y los ultrasonidos, pero pues no pudimos ni bautizarlo, ni sacar huellitas, ni fotos, ni nada, porque nadie me dijo que yo tenía derecho a todo eso. Entonces, pues, nació y me fui literal, nació, y a las 2 horas me fui a mi casa, como si no hubiera pasado nada. Entonces, fueron fechas complicadas, porque aparte nació el 12 de diciembre, un poco antes de Navidad, o sea, sí fue muy duro, muy duro. Decidimos ir a dejar sus cenizas al mar. El 26 de diciembre es mi cumpleaños y yo quise que ese día, o sea, dije, yo que quiero de cumpleaños, quiero dejar las cenizas de mi hijo y eso es lo único que quiero. No, como que mi esposo y yo no nos centramos en el tema como de genético, porque como todo estaba enfocado en el bebé y que todo había sido el bebé, pues todo lo enfocamos como hacia él. Al final la conclusión de todos los médicos fue que literal te dicen que fue mala suerte. Ese término que yo creo que es de las peores cosas que te pueden decir de él, es parte del 30% de las estadísticas que algo salga mal, ¿no? Entonces, bueno, pasa el tiempo y pues los dos, yo creo que nadie te enseña cómo vivir un duelo, nadie te explica cómo hacerlo. Entonces, mi esposo y yo sí, pues fue complicado al principio porque yo quería que lo viviera como yo, pero él lo vive de otra manera. Entonces, para mí era que si él no estaba conmigo casi llorando en la cama, pues no le importaba. Y yo sí le llegué a decir cosas muy hirientes en alguna ocasión de, es que tú yo creo que ya no quieres otro hijo, cosas así que él me decía, es que date cuenta de lo que me estás diciendo, pero yo en mi cabeza necesitaba verlo como yo estaba. Sí, si no estás como yo es porque no te importa. Y eso es un error completo, o sea, cada persona somos diferentes, cada uno lo vive diferente, y justo Lau y yo platicábamos que, y más un hombre y una mujer, o sea, somos mundos totalmente diferentes. No podemos esperar que nuestra pareja o nuestro esposo lo viva igual, porque no va a pasar. Entonces tenemos que aprender a respetar tiempos, procesos, formas, porque si no puede acabar en separación y al final sí es el doble de doloroso, ¿no? Entonces cuando nos empezamos a sentir listos decidimos volverlo a intentar. Yo me topo porque ahora el ovario poliquístico estaba haciendo de las suyas, entonces no estaba ovulando, me empiezan a estimular y a hacer el tratamiento. Nos tardamos más o menos como 8 meses en que me volviera a embarazar y me vuelvo a embarazar en octubre del 2021. Y otra vez me pasó porque pues, mi boda se recorrió hasta diciembre del 2021 y cuando me casé ahora por la iglesia estaba embarazada de Ainhoa. Y pues bueno, ahí lo mismo fue como, no, pues ahora no le voy a contar a nadie, porque si ya me pasó una vez, esto lo va a saber mi mamá, mi hermano, mi suegra y mi cuñada y se acabó. Y así fue, o sea, las primeras 12 semanas solo sabía mi suegra, mi mamá, mi hermano y mi cuñada. Nada más, nadie más supo. Porque al final yo sí dije, le tengo que contar a alguien, yo no puedo vivir esto sola. O sea, no hay forma. Llegamos a la estructura de la semana 12, todo estaba perfecto, hay buenísima noticia, la bebé viene muy bien. Lo único es que me detectaron un problema en las arterias uterinas. Pero pues tampoco te explican que ese tema es más peligroso y más complejo de lo que tú crees. O sea, tú crees que, ay, pues nada más no está llegando bien la circulación, pero pues estás bien. Entonces lo único que hicieron fue decirme que me tenía que esperar hasta la semana 16 más o menos para ver cómo iba evolucionando el problema.
al final me acabaron mandando medicamento, me mandaron una inyección que se llama enoxaparina, para prevenir, porque me mandaron a hacer estudios, y en todos los estudios yo salía bien. Entonces los doctores fue como, por si las dudas, para evitar cualquier cosa, mejor te la vamos a mandar. Siguieron avanzando las semanas, todo era perfecto, y en la semana 28, de repente, yo un viernes en la noche empiezo a sentir como que los movimientos de mi bebé habían disminuido, pero yo estaba luchando al mismo tiempo con la paranoia, con el no, estás loca, son tus nervios, todo está bien. Entonces dije, me voy a dormir y no pasa nada. Y el sábado en la mañana lo siento, pero todavía más, o sea, más bajos de lo normal. Entonces ahí sí ya, yo estaba súper agobiada y le dije a mi esposo, le dije, oye, Ainhoa no se está moviendo como normalmente lo hace, yo siento que algo pasa. Entonces me dijo, no te preocupes, me dijo, acuérdate que estás nerviosa, alturas ya duermen, ya tienen periodos de sueño largos, no se mueven todo el tiempo, el doctor nos los explicó. Entonces dije como, ok, está bien, vámonos, teníamos una comida, nos fuimos a la comida. Llegó un punto donde ya no la sentía, entonces empecé a escribirles a mis doctores y uno de mis doctores me dijo, te acabo de ver hace 2 días, todo debe estar bien, pero por tu paz mental, si quieres, vete al hospital y cualquier cosa que me hablen. Entonces el otro doctor me dijo, mi materno fetal, cómete lo más dulce que tengas cerca y muévete la panza de un lado a otro. Si en 10 minutos no se mueve, háblale a tu ginecólogo. Hasta que a las 8 de la noche más o menos le dije a Rodrigo, le dije, ¿sabes qué? No, llévame al hospital. A mí no voy a poder dormir y yo siento que algo pasa. Llegamos al hospital y pues hay puro residente a esa hora. Entonces me meten a que me revisen y primero me checan con el Doppler y nada. Entonces le piden a otra residente que traiga la maquinita. Llega con la maquinita, nada. Y se voltea la residente y me dice, ahorita vengo, voy a hablarle a tu doctor. Desde que me dijeron eso, yo ya sabía que algo no estaba bien. O sea, es como, nunca te lo van a decir porque lo tienen prohibido. No te pueden dar ese tipo de noticias a menos de que esté tu doctor ahí. Pero lo único que así, le dije es que dime qué pasa. Sus únicas palabras eran, le voy a hablar a tu doctor para que él te va a ver. Y de ahí no las acaba. Entonces, obviamente yo estaba, nada más le contesté, bueno, dime si vives cerca de aquí porque quiero saber cuánto tiempo me tengo que esperar. Me dijo, vive muy cerca, no se va a tardar. Y ya llega mi doctor, me revisa y pues sí, o sea, esas palabras que son las peores palabras que puedes escuchar, ya no tenía corazón de bebé. Y realmente no sé si fue desde el viernes o desde el sábado, son cosas que también te empiezan a cuestionar, y sí, ¿por qué no me vine desde ayer? ¿Por qué me esperé tanto tiempo? Si yo sentía que algo pasaba. Pero pues al final no es nuestra culpa, y pues no somos adivinas, y no sabemos, o sea, hacemos lo que podemos con la información y las herramientas que en ese momento uno tiene. Y mandamos ahora sí mandamos a analizar la placenta, porque pues ya eran 2 pérdidas, o sea, ya no era, o sea, aunque eran historias diferentes, pero al final eran 2 embarazos fallidos. Y resulta que en los análisis sale que, aunque mis estudios salen perfectos, sí hago trombo. Entonces tenía varios coágulos de sangre en la placenta y eso obstruyó que pasara oxígeno a la bebé. Y pues mis doctores fue como, pues te dimos y hicimos todo lo que estaba en nuestras manos con la información que teníamos, o sea, igual que yo. Pero pues nadie se iba a imaginar que lo mío es algo subclínico, al parecer es de esos padecimientos que no se ven a simple vista y se tienen que investigar más a fondo. Y ahorita estoy en ese proceso de empezar a ver a hematólogos, reumatólogos, que me manden a hacer 1000 estudios para saber qué es lo que está generando todo ese tema de las trombos, que aparte es un tema, yo no sabía que era tan común, pero o sea, es muy común cuando hay más de 2, 3 pérdidas que el problema vaya por ahí. Y lamentablemente a veces tenemos que pasar por esto para descubrirlo, porque uno no llega a consulta con el ginecólogo de me quiero embarazar y te pone sobre la mesa todos los estudios que existen para saber que todo esté bien. No sé si deberían o no deberían, pero el otro día yo decía, es que siento que cuando vas a consulta te deberían de poner sobre la mesa todo lo que hay. De hoy existe este estudio para saber si haces trombofilia, existe este estudio para saber si tienes, no sé, cualquier cosa. Y ya uno decidir si los hace o no. Pero esperarte a vivir la muerte de 2 o 3 hijos para saber que tienes algo, o sea, tienes que pasar por una pesadilla gigante para que te digan, bueno, entonces ahora sí inténtalo, porque yo creo que ahora sí ya va a salir bien. Entonces, o sea, sí ha sido un camino pues bastante complicado. Llevamos 4 años queriendo tener hijos, los tenemos, pero pues no están con nosotros, ¿no?
Entonces sí, como tú dices, es algo que pasa muy común, pero no es normal. O sea, y siempre, ahora ya, o sea, si les digo, si llevas más de 2 pérdidas, desde la primera, no es normal. O sea, investiguen, averigüen qué pasa. Porque algo hay. Si te pasó es porque algo hay. Porque sí hay muchos doctores que deciden dejarlo pasar. Y te dicen, no, hasta que pierdas 3. Ah, sí, no, creo que la regla es hasta que pierdas 3 podemos empezar a investigar. 3 veces y ya, entonces ahora sí te preocupas para ver si tengo algo, ¿no? O sea, son cosas que sí. Y en México, sobre todo, a mí me pasó, por eso hice esta cuenta para apoyar a otras mamás y familias. Cuando a mí me pasó lo de Emilio, me sentí súper sola. No encontré apoyo por ningún lado. Encontré un grupo en España, o sea, donde más apoyo encontré fue en España, pero al final, a ver, o sea, España, México, sí, como vamos. O sea, es como, son mundos diferentes, su sistema de salud es diferente, todo es muy diferente. Entonces, al final, o sea, me ayudó muchísimo tener ese contacto con todas esas mujeres, y a la fecha tengo contacto con ellas. Pero sí dije, no puede ser que en nuestro país no haya información, no hay apoyo, nadie te dice qué puedes hacer. Con Ainhoa, por ejemplo, fue muy diferente, los mismos doctores, el apoyo que nos dieron, lo humano que fueron, o sea, la bautizamos, nos tomamos fotos con ella, tomamos sus huellitas, todo eso que pudimos hacer ahorita, lo hice porque lamentablemente ya había pasado por esto y la información ya fue muy diferente y eso nadie nos los enseña. O sea, también hay mamás que a mí me pasó esta vez, la leche me bajó, con Emilio no me había pasado, entonces también es un shock muy fuerte. Porque vivir esta experiencia de tenerte que estar drenando y sacándote la leche y cuando no hay a quien dársela. Y hoy en día ya la puedes donar si quieres, pero eso tampoco te lo dicen. O sea, en el hospital llegas y de cajón te vendan y te la cortan, sin preguntarte, si ni siquiera es como, oye, ¿quieres que te la corte? O vas a ¿quieres donar leche? O quieres mandarte a hacer joyería con la leche, porque también se puede mandar a hacer cosas. Nadie te lo dice. O sea, son cosas que tú tienes que saber. Pero pues si no te pasa y nadie te lo dice, pues sí está muy difícil. Entonces decidí abrir este espacio para apoyar a más mamás a que, si de por sí es un proceso muy solitario, aunque tengas gente, porque tienes familia, amigos, todo, pero te sientes sola de todas formas. Entonces si puedes aportar un granito para que esas mujeres no se sientan solas y tengan información. A mí, ahora que conté mi historia de médica... ¿Cómo se llama? ¿Puedes mencionar en Instagram? Sí, es mi-apoyo. O como Mariona Rioja, también me pueden encontrar cualquiera de las dos. Conté mis historias, lo que había pasado. Pues ya tengo más resultados, les puedo platicar ahora sí qué fue lo que pasó con Ainhoa. No tienen ni idea la cantidad de mamás que me escribieron de es que me pasó lo mismo, y es que a mí me pasó lo mismo, y es que me pasó lo de las arterias. Yo no sabía que lo de las arterias era tan común. Y muchos de los doctores de las mamás que me escribieron no les mandaban a hacer absolutamente nada de estudios. O sea, me escribían, oye, es que estoy embarazada, pero a mí me pasó lo mismo y nunca me mandaron a analizar. ¿Qué tal que me vuelve a pasar? Me preguntaron de qué estudios te vas a hacer o qué hiciste o cómo, o sea, ayúdame porque mi doctor casi que no me ayuda, ¿no? Entonces, eso también siento que compartir las cosas médicas, compartir la historia ayuda por si otra mamá está viviendo lo mismo. Pues que entre ellas se apoyen y decir, oye, ¿cuál fue tu doctor? ¿O quién te ayudó? O sea, todo eso que es pues, bastante complicado porque pues, no hay muchos espacios. Y psicólogas que se dediquen a este tema en específico, de verdad son contadas con una mano. Una la tenemos ahorita hoy y son súper poquitos. La verdad es que esta especialidad sí debería de haber más gente que se dedicara a esto porque pues, sí se necesita, las cifras son muy altas, somos muchas mujeres las que pasamos por esto y a veces como es tan tabú, nadie lo va a saber, nadie va a compartir la experiencia. Sí. Entonces pues sí, esa es mi historia bastante. Hay muchos especialistas que incluso nosotros podemos buscarlos para hacer una red de apoyo que seguramente tú también conoces, Marion, por si hay alguien que esté escuchando estas historias que le haga clic a algo, nosotros podamos aportar nuestro granito de arena y sobre todo validar esas emociones. En lo personal me sorprendió mis lágrimas del inicio y seguramente fue porque no lo atendí en su momento, porque nunca fui a una terapia como este tipo, entonces que si a alguien lo llega a pasar, que se pueda atender, y pues nada, o sea, saber que no están solas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a las dos y esperemos tenerlas de vuelta para seguir esas 4,000 horas que nos faltaron.